Amigas y amigos de la vida, aquí estamos en Psicoanálisis Respuesta Necesaria con un tema muy interesante que es sobre el trauma. Hablamos demasiado de trauma, cuándo es trauma, cuándo no es trauma, cuándo es trauma, cuándo es un acting out. Y esto es muy importante porque esto está muy ligado a algo tan interesante como es los ataques emocionales. Vamos a tener uno, dos o tres capítulos o lecturas y análisis, referencias de Otto Fenichel, Melanie Klein, famosos psicoanalistas, y también nosotros podemos ir aportando algo. Hay una experiencia muy interesante en cuanto empezamos con el horóscopo psicológico. Muchas personas hicieron comentarios con respecto a cuando tratamos precisamente psicoanálisis, cuestiones profundas de la personalidad y el carácter, y se establece una serie de conceptos freudianos. Los comentarios son casi ausentes. Yo les pudiera mostrar que el 100% de los seres humanos tenemos que ver con todo esto, y de manera simple se lo puedo demostrar. Mas, sin embargo, nosotros tenemos esa cantidad de mecanismos de defensa donde realísticamente, una de las cosas principales del mundo moderno ha demostrado que nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en el entretenimiento, en la miniserie, en la pantalla, y eso realmente no es más que el juguete infantil. Por supuesto, estamos en una sociedad cuantitativa y esas cosas se hacen muy presentes porque los que efectivamente dirigen nuestras sociedades se sienten muy cómodos en tener bien controlado, lo que es lo que yo le llamo siempre nuestra manada. Así que vamos a comenzar de esto vamos a aprender sobre las neurosis traumáticas, y así que vamos a hablar algo sobre el concepto del trauma. La función básica del aparato psíquico es la de restablecer siempre la estabilidad, una vez que ésta ha sido perturbada por estímulos externos. Esto se logra primeramente mediante la descarga de la excitación provocada y luego mediante la ligazón de esta y las combinaciones de descarga y ligazón. Todas las veces que el objetivo de mantener un relativo equilibrio fracasa, se crea un estado de emergencia. La incidencia de una excitación demasiado intensa para una determinada unidad de tiempo representa el más simple de los casos de emergencia de esta índole. ¿Entendido hasta ahí? Vamos a seguir. Pero esta calificación de demasiado intensa es relativa. Significa, comillas, más allá de la capacidad de control. Es muy popular, ¿no?, que cada uno, pudiéramos decir, se califica hasta dónde tiene su capacidad de control. Y la cosa famosa aquella de no me toques esa tecla, fulano es muy sensible a este tema o a este otro, en fin, seguimos por ese camino. Esta capacidad depende de factores constitucionales, así como de todas las experiencias previas del individuo. Hay estímulos de intensidad tan abrumadora que tienen un efecto traumático sobre cualquier persona. De pronto viene hacia nosotros
y se está volteando una inmensa rastra y todos vamos a tener un efecto muy, muy, muy tenso. Va a ser muy traumático porque es muy abrumadora la situación. Otros estímulos inocuos que no tienen importancia para la mayoría de las personas son traumáticos para ciertas personas que tienen una propensión especial a perder el control, a ser arrolladas automáticamente por esa situación. Esto, vamos a decirle entre comillas, esta debilidad puede tener una raíz de carácter constitucional. Constitucional es lo que está dentro de nuestra constitución creada a través de toda organismo y historia, etcétera, etcétera, filología, etcétera. Bien. Esta debilidad puede tener una raíz de carácter constitucional. Depende además de la economía mental de la persona. Depende además de la economía mental de la persona. Muchas veces he utilizado el término economía porque la psicología humana es muy lógica y es muy económica. Es como las mismas cuestiones del sistema circulatorio, que siempre está buscando la manera de tener más economía para hacer su distribución con la sangre y sus necesidades fisiológicas. Dice, depende además de la economía mental de la persona. ¿Ok? Para un niño, la desaparición de una persona querida puede constituir un trauma, porque las pulsiones libidinosas dirigidas hacia esa persona, habiendo perdido su fin, abruman al niño. Y cuando decimos abruman, eso lo que estamos hablando es la intensidad, la cantidad de cargas recibidas en cada uno de nosotros y cómo cada uno de nosotros puede asimilar, según lo que estamos hablando de la cosa constitucional y según también nuestras cuestiones constitucionales, pero también nuestra preparación y madurez. El adulto está más expuesto a las experiencias traumáticas cuando se haya cansado, exhausto o enfermo. Repito y señalo, estamos más expuestos los adultos a situaciones traumáticas cuando estamos cansados, exhaustos o enfermos. Otra diferencia importante es si en el momento del trauma son posibles o no las reacciones motrices. Lo primero que empieza a aprender el niño. El niño empieza a tener su motilidad. El bloqueo de la actividad motriz externa, el hecho de poder descargar, está representado por las represiones. El bloqueo de la actividad motriz externa aumenta la probabilidad de un derrumbe. Es decir, si usted está bloqueado para expresarse, ¿ok? Eso aumenta la probabilidad del derrumbe, acelera la posibilidad de trauma. Y una espera expectante es más peligrosa que una guerra activa. Tomemos dato ahí. Una espera expectante es más peligrosa que una guerra activa. En la guerra ya no tenemos tensión de la espera. Y la espera, por eso todo se concentra en la capacidad de asimilar, tener la madurez, poder tener una verdadera descarga de nuestro sistema nervioso, de nuestras reacciones. Y es en ese caso tan importante
tan importante estar sano, o estar entrenado, o estar preparado. Pero el factor más importante está representado por las represiones previas. Va a depender mucho también de las represiones previas que usted ha tenido. Resultan, y vamos a poner entre comillas, débiles aquellas personas cuya capacidad de ligar, es decir, de atar las excitaciones, está íntegramente cubierta por el mantenimiento de las represiones anteriores. Por eso en psicoanálisis es tan importante, empezamos siempre desde la etapa oral, venimos con toda la historia del niño, pasando por las diferentes etapas, porque definitivamente es igual que la vida del niño y la vida de nosotros es la misma. Todo va a depender de cómo fueron, primero, si la tierra donde empezamos a edificar nosotros mismos, si la tierra esa no tenía problemas, después cómo fue el primer ladrillo, después cómo fue todo. Y si el niño viene ya con ciertos problemas constitucionales y además ya viene desde la misma etapa oral, e insistimos tanto los psicoanalistas de ocuparnos de la importancia que tienen los primeros 5 o 6 años de vida, y sobre todo la gran importancia que tiene de 1 año a 3 años, donde está la etapa oral, que ahí se crea todo el carácter y la personalidad, porque ahí estamos en conexión con los primeros objetos, la madre, el alimento, pero un factor predominante que es el alimento, que es por donde nosotros podemos ansiar, anhelar, y también podemos nosotros calmarlo, que es en esencia satisfacer nuestras necesidades. Dice aquí, resultan débiles aquellas personas cuya capacidad de ligar las excitaciones está íntegramente cubierta por el mantenimiento de las represiones anteriores. Decimos, el concepto de trauma, por lo tanto, es relativo. Hay a quien le puede caer un andamio al lado, pero hay a quien simplemente desde que lo ve que puede caer ya está corriendo. Son factores de la economía mental que dependen tanto de la constitución como de las experiencias, lo físico, lo congénito, como de las experiencias previas y de las condiciones imperantes antes y durante el trauma. Los que determinan entonces cuál es el grado que debe llegar la excitación para sobrepasar la capacidad del individuo. Podría decirse que el yo ha sido creado para la finalidad de evitar los estados traumáticos. La función del yo es tamizar y organizar, que es decir, descargar y ligar las nuevas cantidades de excitación, que es facilitada por su capacidad de anticipar en la fantasía los hechos que pueden ocurrir y prepararse de este modo para el futuro. Desde el punto de vista económico, esta preparación consiste en ir habilitando las cantidades de contracatexis necesarias para ligar las excitaciones a producirse. La catexis, las cargas, es a lo que se refiere, cargas afectivas. Los hechos que no han sido anticipados son experimentados de una manera más violenta que aquellos para los cuales hubo una preparación previa. Por eso, para la guerra tienen que prepararse tanto. Tienen que escuchar muchas veces los disparos. Tienen incluso que, lamentablemente, presenciar muertes o desgracias o tragedias. Y entonces esos son los que supuestamente con ese entrenamiento, que muchas veces los lleva a una situación postraumática, pero no vamos a hablar porque yo soy muy partidario de la paz y entiendo que los elementos de la guerra no hacen más que demostrarme que estamos en una etapa, desde el punto de vista de sociedad, estamos en una de las primeras etapas de la infancia. ¿Por qué? Porque ya es absurdo, es verdaderamente
fuera de sentido. El hecho, puede existir cualquier tipo de razón, por mucho que siempre es sobre problemas de creencias diferentes o problemas de ambiciones, pero el hecho de dedicarte a prepararte para matar otro ser humano quiere decir que tú no te has formado todavía como civilización. Ahora digo, es por esto que las probabilidades que tiene un incidente determinado de producir un efecto traumático se hallan en razón directa de su carácter de hecho imprevisto. Vamos a apurarnos un poquito porque tengo poco tiempo. Cantidades de excitación no controlada, originadas ya sea en abrumadores acontecimientos repentinos o en una tensión crónica, crean sensaciones de tensión sumamente dolorosas y ponen en marcha intentos patológicos y arcaicos de controlar lo que no pudo ser controlado de la manera habitual. Se crea una especie de régimen de descarga de emergencia, en parte como una función automática contra la voluntad del yo. Sobre todo esto podemos hablar horas y horas y días, y sin ninguna participación de este, y en parte por las fuerzas remanentes y las restauradas del yo. Ahora quiero dejarles aquí señalado esto para cuando continuemos en la fase 2. Ahora pongan atención, aprendan esto y subrayen. Los síntomas de las neurosis traumáticas son A. Bloqueo o disminución de diversas funciones del yo. Ese yo que usted tiene, que es el que va a afrontar todas las situaciones, que va a estar siempre ahí, pulsado por el inconsciente y por el super yo. Ahora, número B. Accesos de emoción incontrolables, especialmente de ansiedad y frecuentemente de rabia e incluso ocasionalmente ataques convulsivos. Lo que tanto quieren con las pastillas, resolver a la gente de las pastillas, los problemas humanos con pastillas. Bueno. Y C. Insomnio o perturbaciones graves en el dormir, con sueños típicos en los que el trauma es experimentado una y otra vez. También repeticiones en horas del día de la situación traumática, ya sea en conjunto o en parte bajo la forma de fantasía, pensamiento, sensaciones. Y número D. Complicaciones psiconeuróticas secundarias. Pudiéramos de eso hablar. Amigas y amigos de la vida, los que estén interesados en conocerse a sí mismos o conocer al menos la base de la teoría psicoanalítica, cuánto nos puede ayudar el psicoanálisis si nosotros lo pudiéramos aplicar a las cuestiones sociales, cuánta guerra pudiéramos evitar, cuánto enfermo pudiéramos evitar, cuánta gente delirante pudiéramos tener funcionando de una manera humana. Los quiero. Por favor, den like si les interesan los temas, aquellos que les interesa el psicoanálisis, que les interese además la psicología humana. Y vamos a empezar también a hablar mucho del tú a tú, porque estos términos son más bien como una especie de algo muy transitado por los psicoanalistas, pero no es fácil de pronto, ¿no?, la asimilación a todas estas terminologías. Así que vamos a llevar todas estas terminologías a la vida cotidiana, al día a día, y por qué es tan importante. Psicoanálisis, respuesta necesaria. Los quiero. Por favor, ayuden al canal.